El tema se llama Cállese, Satanás, porque estás vencido. Muchas veces nosotros en la vida le tenemos miedo a Satanás, no por lo que pueda hacernos, sino por lo que pueda traer a nuestra vida. Colocamos muchos pretextos, muchos obstáculos para hablarle directamente a Satanás. Cuando Satanás nos ataca, cuando Satanás viene a nuestra vida, nosotros siempre le decimos a Dios, Señor, ayúdanos. Pero cuando vemos que en nuestra familia un familiar es atacado, nuestras finanzas son atacadas, nunca le decimos directamente a Satanás, Satanás, suelta nuestra vida. Satanás, suelta nuestras finanzas. Siempre hay ese temor en nuestro corazón. Porque siempre decimos, ¿qué tal que yo hable con autoridad y Satanás se rebele en contra de mí? Siempre hay ese miedo, yo sé que sí. Pero, siguiente diapositiva, ¿sabías que Dios te creó a la misma imagen y semejanza de Él? Y eso te da la autoridad para pisarle la cabeza a Satanás. Dios te dio la misma autoridad, la misma semejanza que Él para hablarle con autoridad a Satanás. Siguiente diapositiva. Dios le da a Adán la potestad para gobernar la tierra. Quiero que me acompañes a Génesis 1, del 26 al 27. Dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros. ¿Cómo dijo Dios? Hagamos al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Y fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Si ve, iglesia, mismo Dios te está hablando. Cuando Dios creó a Adán, le dijo, voy a hacer al hombre para que domine la tierra, para que domine los peces, para que domine las aves del cielo, para que domine todos los animales de la tierra, ya sean reptiles o terrestres. Cualquiera, todo lo que se moviera en la tierra, Dios le dio autoridad a Adán para que gobernara la tierra, como por decir, para administrarla. Dios desde el principio nos dejó llenos de autoridad para gobernar el mundo. Por esa razón fue que Satanás tentó a Adán y a Eva, porque él quería tener lo que Dios había depositado en nuestros corazones. Satanás desde el principio ha intentado robarnos lo que Dios ha depositado en nosotros. Así que te mostraré cómo es que Satanás actúa en nuestra vida para tentarnos. Desde el principio, Satanás ha tenido un celo contigo. ¿Sí lo sabías? ¿O lo has sentido? Cuando tú haces algo, tú logras y logras tener algo por lo que has orado, y luego cuando estás más feliz, sientes como Satanás como que te empieza a molestar. Yo creo que digas conmigo, Satanás tiene celo de lo que Dios ha depositado en mí. Quiero que me acompañes a Génesis 3, del 1 al 7. Ahí te mostraré por qué Satanás tentó a Adán y cómo lo hizo, cómo fue que atacó a Adán y a Eva. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Me llama mucho la atención que dice, entre los animales que había, no había otro animal más astuto. ¿Y Satanás qué es? Astuto. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios le dijo que no comieras de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín,
Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol, que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Iglesia, acuérdate, nunca debes hablar con Satanás. Nunca le des la autoridad a Satanás de hablar. Si Satanás te viene a hablar, a preguntar, no pierdas tu tiempo. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales que Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella. También él comió en ese mismo instante. Se dieron cuenta de lo que habían hecho y que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Siguiente diapositiva. Hoy te quiero mostrar cómo actúa Satanás en tu vida. Y el versículo que leímos anteriormente es el que agarro de ejemplo. Dice, porque quiero que conozcas cómo ataca Satanás. Muy fácil, porque en una batalla siempre se gana si se conoce muy bien al rival. Si tú conoces cómo actúa Satanás, tú sabrás cómo Satanás se está moviendo en tu vida, cómo Satanás te va a tentar, cómo Satanás te va a atacar, cómo Satanás se mueve, cómo Satanás te habla. Intenta identificar siempre la voz de Satanás. Ayer estaba hablando con Dios a través de un sueño y Dios me decía, identifica bien a Satanás, porque no todo el que dice ser profeta lo es. Primero, Satanás actúa con astucia. Satanás siempre entrará a tu vida, muchas veces cuando menos lo esperes. Por eso debemos estar siempre preparados. Si Satanás viniera hoy a atacarte, tú estás preparado. Diga amén. ¿Sabe por qué? Porque usted está ayunando. Usted está aquí buscando a Dios. Usted ya dispuso hoy el inicio de semana a buscar a Dios, a buscarlo aquí. Segundo punto, no hables con Satanás. Vuelvo y te lo repito. Eva habló con Satanás. Eva no tenía que estar perdiendo el tiempo hablándole a Satanás. Tú no tienes que estarle respondiendo preguntas. Hay un video que me llama mucho la atención, en el cual está Satanás hablando con mucha gente. Y le dice Satanás a una persona, bueno, ¿y tú? ¿Por qué creías que saliste victorioso de la batalla? Entonces la persona le decía, no, porque oré, porque ayuné, porque busqué a Dios, Dios me fortaleció. Listo. Otra persona, ¿tú cómo crees que saliste victorioso de la tentación? No, porque estaba ayunando, porque estaba en intimidad. Listo. Cuando va la tercera persona y le dice, ¿y tú? ¿Por qué crees que no me escuchaste? ¿Sabe qué hizo esa persona? Se colocó a hablar. Esa persona se colocó a buscar a Dios y decía, Señor, aparta de mí a Satanás, aléjalo de mi vida. En el momento que Satanás vio eso, dijo, ¿y esta quién se cree? Porque está orando. Si le estoy haciendo una pregunta y esa persona sigue insistiendo, Señor, aleja de mí a Satanás. No tengo que estar perdiendo el tiempo hablando con él. En tu vida no tienes que estarle respondiendo preguntas a Satanás. En tu vida no tienes que estar hablando con Satanás. No tienes que estar perdiendo el tiempo. No permitas que los pensamientos que te pone Satanás se vuelvan conversaciones ventosas. Porque Satanás no pierde el tiempo. Iglesia, hoy quiero enseñarles algo para su vida, para su corazón. Y también a la gente de la virtualidad. Satanás en estos últimos tiempos está trabajando
Satanás ya no está trabajando tanto en nuestras finanzas. Satanás no está trabajando tanto en nuestras debilidades. Satanás está trabajando en nuestra mente. Satanás está trabajando en nuestro corazón. Satanás está trabajando en nuestro interior. Cuida mucho lo que escuchas y siempre piensa 2 veces lo que estás escuchando. Cuando a ti alguien te está direccionando, siempre piensa en que es Dios a través de esa persona. Siempre piensa que es Dios el que está hablando. Porque créame, iglesia, Satanás se mete tanto en tu mente que te dice, eso no es Dios. Ahí lo vemos con Eva, ese no es Dios. Que Dios te dijo eso. No, Él lo que te está haciendo es que te está ocultando la verdad de lo que Dios quiere darte, de lo que es la realidad. ¿Cómo ataca Satanás ahora? Tu líder, tu pastor quiere sacar más cosas de ti. El Espíritu Santo quiere manejar tu vida, quiere llevarte a nuevos niveles. Entonces, cuando más lo busca, Satanás dice, pero es que no estás sintiendo a Dios. Pero es que ya no es lo mismo que antes. Antes tú lo sentías, antes se movía, antes sentía así sea un escalofrío. Ayer en el culto, el domingo, ayer en la Santa Cena decía el pastor Pedro, que no sean escalofríos, porque simplemente el Espíritu Santo no se limita. Tú no vas a saber si el Espíritu Santo si sientes un escalofrío. No vas a saber si el Espíritu Santo lo está sintiendo por un escalofrío. El Espíritu Santo se mueve de varias maneras. ¿Sí o no? De varias maneras. El Espíritu Santo se puede mover también como un ciervo apacible, en la tranquilidad. Ahí cuando menos lo espera, ahí está el Espíritu Santo. Entonces di conmigo, Señor, debo callar las voces que hay en mi mente. Tercer punto, con mentiras. Satanás muchas veces te hará creer más que Dios. Cuídate de ti y de tu orgullo. Nunca serás más que nadie, pero tampoco serás menos que nadie. El enemigo es muy astuto y por eso coloqué primero que él trabaja con astucia. Él es astuto, él te conoce, él sabe lo que hay en ti. Y el enemigo, si no te lleva a creerte más, te va a llevar a creerte menos. El enemigo va a tratar contigo, te va a colocar pruebas, a ver tú cómo las afrontas. Te va a colocar gente a tu alrededor que te diga cosas malas, otros que te hagan enorgullecerte para saber en cuál tú puedes caer o en cuál tú te vas a creer esas cosas. Satanás siempre va a actuar con mentiras. Cuando tú estés orando, cuando pases desiertos, tú tienes autoridad para hablarle a Satanás. Si tú estás orando, tú le dices, Satanás, vete, y Satanás se tiene que ir. Satanás se tiene que aferrar. ¿Por qué? Porque Dios te dio esa llave. Dios te dio esa autoridad. Dios te dijo que con una palabra Satanás huirá. Si tú te mantienes, si tú persistes, Satanás tiene que huir. ¿O es que no lo vimos con Jesús? Jesús no le hablaba a los demonios y no salían. Solo una palabra bastaba. Y Jesús, ¿qué nos dijo? Ustedes harán cosas mayores a las que yo hice. Yo creo que le dé un fuerte aplauso al Señor. Cuarto, Satanás sabe lo que te gusta. Cuida mucho en lo que miras, porque Satanás te hará ver lo malo bueno. También cuida mucho de no perder tu tiempo en lo que no debes. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estás pasando tiempo? ¿Qué es lo que le estás dedicando tu tiempo, tu vida? ¿Qué es? ¿Estás pasando tiempo con Dios? ¿Estás ayunando? ¿Te estás llenando? ¿Qué estás haciendo? Cuando nadie te ve, ¿estás hablando con Dios?
Cuando tú estás en tu trabajo, ¿le hablas a la gente de Dios? Yo desde muy pequeña he estado en este lugar. Y siempre, 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 yo digo, Señor, yo quiero a la gente que llega a mi vida predicarle de ti. Quiero que conozcan lo que tú conociste, lo que yo conocí de ti. Quiero que la gente se enamore de ti. ¿Qué estás invirtiendo tu tiempo? Siguiente. Siguiente diapositiva. Satanás, si tienes que huir como José de las garras de Satanás, hazlo. No lo pienses tanto. José estaba siendo tentado. José tuvo la tentación de frente y él sabía que él no era fuerte. Él sabía que él era de carne. Entonces Satanás le tentó una, otra y otra vez. José, ¿qué hizo? Huir. A veces creemos que nosotros somos sabios, que nosotros podemos con las situaciones, y no. Hay circunstancias en las cuales toca huir. Si tú sabes que no eres fuerte, huye. No lo pienses tanto. Que si yo oro, yo sé que la persona se va a convertir. ¡Mentiras! Tú no conviertes en nadie. El único que convierte es el Espíritu Santo. El único que convence de toda verdad se llama el Espíritu Santo. Por eso debes guardarte. Satanás también es muy astuto para decirte, tú lo puedes convertir. Si tú lo hiciste con tu familiar, ¿por qué no lo harás con él? No. El único que convierte es Jesús. Siguiente diapositiva. Si quieres vencer la tentación, acuérdate de esto. Primero, busca a Dios constantemente. ¿Y tú qué estás haciendo hoy? Buscando a Dios constantemente. Segundo, ayuna por lo menos 3 veces a la semana. Eso te va a ayudar bastante. Si yo te digo que estos pasos tú los puedes seguir para vencer a Satanás o cualquier dificultad que tú estés enfrentando, es cierto. Esos pasos yo los seguí y me llevaron a hacer algo que anhelaba mi corazón. Tercero, déjate instruir por tus autoridades. Siempre la voz de Dios va a hablar a través de ellos. Siempre, sean líderes, sean ayudantes, sean pastores, siempre déjate instruir de ellos. Cuando nuestras autoridades hablan a nuestra vida, nosotros podemos sentir. Cuando el pastor Satirio habla, ¿cuántos sienten paz cuando él habla? ¿Cuántos sienten tranquilidad? Como que los problemas que traían vienen al domingo, lo escuchan y uno sale como liviano, como que algo cambió en nosotros, como que ya no es lo mismo. No tengas secretos con tus líderes o pastores. Iglesia, el enemigo siempre te va a decir, no hables, tú puedes con eso. Tú no tienes que estarle hablando a tu pastor, no tienes que estarle hablando a tu líder, no tienes que estarle hablando a tu amiga. Tú puedes con eso, búscalo en tu intimidad, da lo que tú puedes. Mentiras. Hay algo que yo he aprendido, es que yo soy más fuerte cuando yo saco lo que tengo dentro. Yo soy más fuerte cuando hablo lo que estoy pasando. Esa es la persona más fuerte. Yo no tengo, primero, secretos con Dios. Primordial, no tengo secretos con Él. Segundo, no tengo secretos con mi mamá. No los tengo. Ella, cada proceso que yo he vivido, ella lo sabe. Tercero, no tengo secretos con las amistades que Dios ha puesto en mi vida. Yo tengo un núcleo de amistades que la llamo mis salvavidas. Y a ese núcleo de amistades siempre les digo, oren por mí, estoy pasando esto, necesito ayuda, hablemos. Pero nunca me guardo secretos. Yo podría decir que ellas, solamente Dios las colocó en mi camino. No tengas secretos con tus líderes. Yo no tengo secreto con mi líder. Con mi líder del grupo. Yo no tengo secreto. Yo siempre le digo, Fernanda, estoy pasando esto. Tú tienes un líder al que te puedas dirigir. Si no lo tienes, búscalo.
al que tú puedas hablar. No tengas secretos con tu pastor. Es importante que hables con él. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te estés desviando, el único que podrá ir hasta las profundidades, a ir a salvarte, a orar por ti, se llama tu pastor. El Espíritu Santo ayuda, pero también nuestras autoridades, nuestros pastores ayudan, porque Dios no los colocó en nuestra vida solo por colocarlos. Ellos están para guiarnos, acompañarnos y estar juntamente con nosotros. Siguiente. Satanás sabía que Jesús vendría a tomar lo que le pertenece. Jesús no se dejó engañar por Satanás. Mateo 4, 1 al 11. Aquí vemos cuando Jesús fue llevado al desierto, que fue tentado una y otra vez. Yo quiero leerte el 4, eso no está en la diapositiva, pero el verso 4 dice: Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, sino que también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Tú no solo vives de pan, tú vives también de todo lo que Dios te coloca en tu vida para obedecer. ¿Cuántas veces tentó el diablo en el desierto a Jesús? 3 veces, ¿verdad? Y de las 3 veces, ¿cuántas veces cayó Jesús? Ninguna, ¿cierto? Si Jesús pudo pasar la tentación, ¿por qué tú no puedes pasarla? Yo quiero que quites ese miedo que dice, no, pero es que Jesús porque era el Hijo de Dios, Jesús porque directamente tenía los poderes de Dios. Mentira. Jesús se despojó de todo eso y se hizo igual que nosotros. Jesús necesitaba quitarse todo eso para demostrarnos que nosotros podemos lograr llegar a ser el varón perfecto. Jesús no cayó. Jesús no se dejó engañar por Satanás. Algo que me llama la atención es que cuando Jesús fue tentado, Jesús no fue al desierto. El Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto. Ailén, ¿qué significa eso? Es que tú no vas a tu desierto solo. Tú vas al desierto con el Espíritu Santo. Muchos pelean con Dios, Señor, pero ¿por qué esta situación? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Me duele, me quema. Ya, basta. Cuando Dios lo que quiere hacer es moldearte. Cuando Dios lo que quiere hacer es trabajar en tu vida. Cuando Dios quiere hacer de ti muchas cosas que tú ni te imaginas. Los desiertos muchas veces no vienen de parte de Satanás. Los desiertos muchas veces vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe lo que hay en ti. A veces tú no lo sabes y Dios quiere mostrártelo. Siguiente. Cada vez que Satanás intentaba tentar a Jesús, él le respondía siempre directo, con autoridad, siempre con la palabra. Quiero que me acompañen a Efesios 4, 1, 14. Me llama mucho la atención este versículo. Para mí, yo leyendo Efesios en estos días, abrió mucho mis ojos. Abrió muchas cosas que yo decía, wow, pude entender lo que Jesús hizo por mí. Pude entender lo que Dios ha depositado en mí. Y yo dije, tengo que llevarle esto a mi familia. ¿Sabe quiénes son mi familia? Ustedes, iglesia. Yo quiero que lean conmigo. Dice, yo que estoy preso, ese es Pablo, por servirle al Señor Jesús. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Sirviendo a Jesús. Les ruego que vivan como deben vivir, quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios? En santidad, en oración, guardados, que es lo que les traté de explicar ahorita. 2. Sean humildes, amables, pacientes, brinden apoyo,
por amor los unos a los otros. ¿Saben cuál es el primer problema de nosotros? Y cuando Dios me hablaba esto en mi vida, yo decía, wow. Yo me deleitaba, yo le decía a mi mamá, mamá, esto es tremendo. Nosotros ayudamos a la gente porque la palabra nos lo dice, mas no por amor. Y ahí está el problema. Tú te desgastas cuando le sirve a alguien porque la palabra lo dice, porque hace falta amor. Tú tienes que ayudar a tu hermano, a tu prójimo, por amor, que te nazca. El Señor no quiere nada obligado. El Señor quiere que nazca de ti. El Señor quiere humildad, siervos humildes, siervos que se dejen moldear. Eso es lo que me gusta de las ovejas. Que las ovejas, el pastor les dice, vayan por la derecha, las ovejas van por la derecha. Vayan por la izquierda, las ovejas van por la izquierda. Donde su pastor le dice a las ovejas que vayan, las ovejas van por la humildad que ellas tienen. Tú eres humilde. Tú te dejas manejar por tu pastor. Eso es lo que más me gusta. Yo le decía al Señor, Señor, dame humildad. Señor, dame eso que mi corazón necesita. 3. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. Y ahí venía otra revelación. Tú sabías que la gente que te rodea no está por estar, sino es porque Dios las ha traído a tu vida. Tú no puedes caerle bien a alguien por caerle bien, porque tú no te has dado cuenta que cuando tú llegas a un lugar tú dices como que esta persona no me cae bien, como que algo, yo no sé qué tiene, pero algo tiene. Si tú llegas a un lugar y esa persona te cae bien, hay una buena noticia, esa persona tiene al Espíritu Santo. Cuando inició la creación, cuando inició todo era amor. Todos se hablaban con todos, o cómo iban creando la Torre de Babel, porque todos se ayudaban con todos. Había unión. Entonces, el Espíritu Santo fue el que nos dio esa unión. Y no pierdan esa unión con Dios, ni con su prójimo, porque es muy importante. Dice el 4. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay uno al quien hay que buscar. Solo hay un Espíritu Santo, solo hay un Hijo, solo hay un Dios. Solo hay un llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Tú sabes para qué has sido llamado? ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Llamado es diferente a propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Estás ejerciendo ese propósito? ¿Lo estás trabajando? ¿Lo estás colocando en práctica? ¿Qué estás haciendo con el propósito que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios ha puesto en tu vida? 5. Solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un Dios que es el Padre de todos, que gobierna sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos. ¿Están algunos? ¿Están quién? En todos, ¿verdad? Dios, el Padre, está en todos. 7. Cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, como dice la Biblia. Y aquí fue donde llegó la tercera revelación. Hablamos del principio, cuando Adán fue tentado, ¿verdad? Y cuando Eva fue tentada. En ese momento, Satanás se robó el dominio que Dios nos había dado a nosotros para gobernar la tierra. En ese momento se perdió. Satanás quedó como rey, gobernador de la tierra. Él puede mover, él puede mandar, él puede quitar. Él podía quitar, él podía mover, él podía hacer. Y desde ese tiempo lo vemos. Eva y Adán se quedaron sin nada. Pero Jesús es el segundo Adán que Dios envió para que nos devolviera esa autoridad. Dice,
Cuando subió al cielo, llevó a muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Jesús subió muchos prisioneros. ¿Quiénes eran esos prisioneros? Diga, yo. Yo era esa prisionera que Jesús iba subiendo. Y dice, llevó a muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Jesús subió al cielo, pero antes de subir, Él bajó a las profundidades. Él bajó hasta lo más profundo a buscarte. Él bajó hasta lo más profundo donde tú estabas. Porque sabemos que cuando Satanás ganó la pelea de Eva y Adán, al Eva y Adán haber comido el fruto, quedamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, destituidos a lo que Dios nos había dado, a la autoridad que Dios nos había dado. Entonces Jesús murió, y en el momento en que murió, descendió a las profundidades hacia donde nosotros estábamos, nos agarró, nos liberó y nos subió al cielo y llevó a muchos prisioneros. Y ahí en ese momento te libró. Ahí, eso era lo que estaba haciendo Jesús en la cruz. Cuando muchos lo estaban viendo en la cruz, Jesús estaba haciendo todo eso. Jesús estaba bajando, peleando por ti. Jesús dijo, yo quiero lo que Ailén, lo que Zulay, lo que Yusmari, lo que Carlos, lo que Sandra, lo que mis hermanos hicieron, quiero pagarlo yo. Todo lo que ellos han hecho, quiero pagarlo yo. Y la santidad, y en la oración, y todo lo que me debe Dios dar a mí, quiero dárselo a ellos. Dios pagó tu deuda. Dios pagó lo que tú tenías que pagar. Y gracias a que Jesús pagó eso, Dios te dio dones. Pero ¿qué significa? Dice el verso 9. Siguiente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. 10. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a uno las capacidades de ser apóstoles. Iglesia, aquí la misma palabra le está diciendo, Él subió y a unos les dio las capacidades de ser apóstoles, a otros les dio las capacidades de ser profetas, a otros les dio la capacidad de ser evangelistas, a otros les dio la capacidad de ser pastores y a otros les dio la capacidad de ser maestros. ¿Qué más ejemplo necesitan? Dios les dio capacidades. Dios les dio dones. ¿Qué ha hablado el pastor Pedro en los lunes de milagros? Los dones del Espíritu Santo, que estamos siendo llenos, revestidos de la presencia de Dios. Si Jesús hablaba, yo me pregunto eso, si Jesús hablaba con los discípulos y los discípulos veían lo que Jesús hacía y luego los discípulos hicieron lo que Jesús hacía, ¿por qué ya no se ven esos milagros ahora? Porque el enemigo se ha entrado en nuestra mente, el enemigo se ha metido en nuestros corazones, nos ha querido robar lo que Dios ha depositado en nosotros. Dice el 12, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. 13, así seremos un grupo muy unido, llegaremos a tener todo lo que nos falta, seremos perfectos como lo es Cristo. ¿Sí ve que sí se puede? Pablo lo estaba diciendo. Pablo se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Le decía, podemos llegar a ser unidos, podemos llegar a ser como Jesús. Pero es que la gente hoy no se lo cree. La gente prefiere quedarse como en su lugar seguro. No, yo soy pecador. Yo no puedo llegar como Jesús. Ese fue Jesús. Señor, ayúdame. Pero yo no puedo.
No, sáquese esos pensamientos de su mente. Tú sí puedes. Dios te dio propósito, Dios te dio dones, Dios te dio fortaleza, Dios te dio autoridad, Dios te dio un llamado. Ejércelo con autoridad. Dile a Satanás: Satanás, vete de mi familia. Satanás, vete de mi trabajo. Satanás, vete de mi corazón. Vete de mi mente. Vete de mi corazón. Vete de todo. Me da tanta rabia, la verdad. Me da demasiada rabia cuando veo hijos de Dios yendo a mendigar palabra. Porque iglesia se llama mendigar palabra. Ore por mí, que Dios ese sí lo escucha. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue la persona que les dijo eso? Que Dios no los escucha. Que Dios escucha más a los pastores. Iglesia, los pastores son iguales de pecadores que ustedes. Y Dios los escucha. ¿Cuál es la diferencia? Porque Dios no los va a escuchar a ustedes. Dios los escucha. Dios está ahí. Quiten ese temor, esa vergüenza. Quiten eso que los hace alejarse de la presencia de Dios. Que pequé, no merezco ser llamado su hijo, no merezco buscarlo, no merezco predicar. Mentiras. Pedro lo negó 3 veces y de las 3 veces Jesús lo buscó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Jesús le decía: Pedro, ¿me amas? Jesús decía: Señor, sí, yo te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Y una tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Pero Pedro no lo alejaba, que él fuera, que él dijera: no, es que yo no puedo. A Pedro lo alejaba, es que él se sentía culpable por haberlo negado. Eso era lo que lo alejaba de Dios. Jesús fue y lo buscó. Jesús no lo estaba alejando, Jesús lo estaba llamando. Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo te amo. Pedro, yo ya sabía que me ibas a negar. Pedro, yo te lo dije cuando estábamos juntos y aún así yo decidí elegirte. El Señor sabía que tú ibas a pecar. El Señor sabía que tú le ibas a fallar. El Señor sabía que tú ibas a caer. El Señor sabía tu debilidad, pero aún así te eligió. Aún así estás aquí. Aún así el Señor ha cambiado tu historia, el Señor te ha limpiado, el Señor te ha hecho nuevo. No te alejes, no le creas la mentira a Satanás, que Satanás es muy experto para decirte quién te crees para hablar. Y aquí quiero ir concluyendo. Una noche estaba buscando a Dios. Le dije: Señor, quiero que me hables, quiero que me llenes, quiero que me hables mucho. El Señor me habla mucho a través de sueños. Y me acosté a dormir. En ese momento que empecé a dormir, empecé a soñar como yo le hablaba a una persona. Y créanme que desde ese momento yo dije: estos temas me gustan mucho a mí. Pero yo les tenía, me abro con ustedes, le tenía mucho miedo y respeto a hablar de este tema. Por ese sueño. Yo le decía a la persona: oye, cree en Dios. No, pero es que Dios no me ama, Dios te ama. Cree en Dios, acéptalo en tu corazón. Después de estar insistiendo, la persona me dijo: bueno, yo lo acepto. Le hice la oración de fe. En ese instante vi como algo desde el cielo se abría y empezaba el rapto. Y Dios se empezaba a llevar a todos. Pero en ese instante, mientras que yo iba hacia ese lugar, algo me arrastró, algo me jaló y me llevó a un lugar oscuro, en donde me sentaron, me amarraron, me tuvieron. Era un cuarto oscuro. De un momento a otro abrí mis ojos y dije: ¿en dónde estoy? Era algo, yo le digo, algo loco, porque yo veía que estaba soñando, yo sabía que estaba soñando, pero yo sabía que no estaba en mi casa, no estaba en mi cuarto, no estaba en mi cama. Yo dije: este no es mi casa, este no es mi cuarto, esta no es mi cama. Estoy dormida, pero no estoy dormida. Cuando en ese momento sentí algo fuerte en ese lugar, y de un momento a otro, Satanás se me apareció. Satanás me dijo: ¿quién te crees tú para hablarle a la gente?
¿Quién te crees tú para decirle a la gente que la gente puede hablarle de Dios, salvarlos, hacerles la oración de fe? ¿Quién te crees? Yo en ese momento yo sentí tanto temor, me sentí tan sola que yo decía, Señor, sácame, despiértame, 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 despiértame. Señor, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Y Satanás, mientras que yo decía eso, tú no eres nadie. Tú no tienes la autoridad, eres una don nadie. Tú pecas, tú caes. ¿Quién eres? Cuando en ese momento, me desperté. Cuando me desperté, lo primero que hice fue tocar a mi mamá. Cuando la toqué, yo dije, ya estoy en la casa. Luego, empecé a llorar. Usted dirá, ¿por qué estaba llorando, Ailén? Lloraba por las almas. Mi mamá se despertó. Dijo, ¿por qué llora? Yo le dije, mamá, tuve un sueño horrible. Lloro por las personas que se van a quedar. Lloro por las personas que el enemigo se le mete y le dice mentiras. Le dice que no pueden hablar, que no pueden evangelizar, que no pueden buscarlo. Yo dije, luego de que yo les dije a mi mamá, yo dije, ¿cómo que yo no soy importante? ¿Cómo que yo soy una don nadie? ¿Cómo que yo no valgo? ¿Cómo que yo no puedo hablar? Si Satanás se tomó un instante de su tiempo para venir a hablarme. Si Satanás se tomó un tiempo de su valioso tiempo para llegar a ese sueño a hablarme. Tú eres valioso. Tú vales. Tú tienes dones dentro de ti. Aquí veo bastantes servidoras. Yo he crecido aquí en la iglesia. Y yo sé que hay bastantes servidoras. Yo las admiro. Por ejemplo, yo sé que usted es servidora desde hace mucho tiempo, viene a la iglesia. Yo las admiro. También porque mientras que mi mamá, mi abuela venían a escuchar la palabra, yo era una de las chiquitas que iba corriendo por la iglesia. Se montaba al altar, tocaba la batería, tocaba los pianos. Y las señoras, las servidoras decían, ¡ay, Dios mío, ¿dónde estará el papá, la mamá de esta niña? Y mírenme dónde estoy hoy. Dios puede usar hasta lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Jesús te devolvió esa autoridad que perdió el primer Adán. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Jesús mismo lo dijo, ustedes harán hasta cosas mayores a las que yo he hecho. Yo creo que se ponga sobre sus pies. Vamos a hablar con Dios. ¿Qué es lo que el enemigo te ha venido a decir? ¿Qué es lo que el enemigo te ha venido a quitar? ¿Qué es aquello? Yo quiero que tú cierres tus ojos, empieces a hablar con Dios. Imagínate que Satanás está frente de ti. Yo siempre hago esto. Yo cuando oro, siempre aparto un instante para esto. Coloca, ven Espíritu Santo. Yo siempre me imagino a Satanás de frente de mí. Y mi mamá es testigo. Yo no le digo, ay Satanás, vete de mi vida, vete de mi familia. No. Yo sé lo que me pertenece. Yo crecí escuchando la canción Arrebato. Yo siempre coloco esa canción. Tengo 20 años, pero desde que tengo memoria siempre la coloco. Le digo, Satanás, yo arrebato a mi familia. Satanás, yo arrebato lo que es mío. Satanás, yo arrebato lo que me pertenece. Satanás, aléjate de mi vida. Yo creo que ahí en donde usted está, cierre sus ojos, imagínese a su familia, imagínese por lo que ustedes están orando, imagínese por qué vinieron a buscar a Dios hoy en este ayuno. Y díganle a Satanás, Satanás, vete de mi vida. Satanás, vete de mis hijos. Satanás, vete de mi familia. Satanás, vete de todo, de mis finanzas, de lo que me pertenece, de lo que Dios me ha entregado, de lo que Dios ha depositado en mí. Yo no moriré.
yo viviré y viviré para contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Viviré para creer lo que Dios ha depositado. Dios ha depositado dones, Dios ha depositado autoridad, Dios ha depositado muchas cosas. Y hoy el enemigo se va de tu vida. Hoy el enemigo se va de tu corazón, se va de tu mente, se va de tus emociones.